La ansiedad espiritual no es un error, sino un síntoma de mutación vibratoria. Muchos interpretan esta inquietud como una señal de que algo anda mal en su interior, como si hubiera una falla en el sistema. Pero, ¿y si esta sensación fuera en realidad una indicación de que algo nuevo está surgiendo? El despertar no es un proceso lineal y fluido, es una alquimia viva, donde la vieja identidad arde para dejar espacio a la nueva. Este proceso genera tensión evolutiva, ya que el cuerpo y la mente necesitan recalibrarse para sostener la nueva frecuencia integrada. Es como una serpiente que muda su piel. La fase de transición puede resultar incómoda, pero es necesaria para la expansión del ser. Cuando la conciencia se expande, el cuerpo necesita tiempo para ponerse al día. El sistema nervioso se ve obligado a operar a niveles sin precedentes, procesando información y códigos corporales que antes estaban inactivos. Esto provoca hiperpercepción, reorganización del ser y a veces fragmentación del tiempo. Un sentimiento de ya no pertenecer a la realidad como antes. Lo que llamamos ansiedad puede ser en realidad un ajuste neurosensorial, una ruptura de la mente lineal que prepara el escenario para una nueva forma de existir. No es que estés fallando, sino que tu estructura interna está siendo remodelada para contener un nuevo nivel de conciencia. El error más común es resistirse a esta mutación vibratoria. La mente intenta aferrarse a lo familiar, al ritmo interno de antes, generando aún más tensión. El cuerpo lucha por mantener un equilibrio que ya no tiene sentido, y esta fricción entre lo viejo y lo nuevo crea la ilusión de que algo anda mal. Pero, ¿y si, en lugar de luchar, empezaras a colaborar con esta transmutación? ¿Qué pasaría si, en lugar de intentar volver a ser como eras, aceptaras la disolución del antiguo yo como parte del proceso iniciático? Cuanto más te resistes, más intensa se vuelve la ansiedad. Mientras más integración total se permite, más rápido se manifiesta el nuevo ser. La pregunta que queda es, ¿no es tu ansiedad un eco del alma que intenta mostrarte el camino? En lugar de verlo como un obstáculo, intenta verlo como una resonancia orgánica de tu expansión celular. Es la llama de tu fuego interno quemando todo lo que ya no pertenece a tu nueva vibración. No estás roto, te estás convirtiendo en algo que tu antigua identidad nunca podría imaginar. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de este proceso, te entregaras por completo a él? Si lo que te he dicho hasta ahora tiene sentido para ti, entonces tal vez sea porque ya has sentido esta ansiedad espiritual en tu piel. Quizás te hayas preguntado más de una vez, ¿por qué me siento así? ¿Estoy haciendo algo mal? Pero ahora empiezas a darte cuenta de que no, esto no es un error, es un proceso. Y si este video ya te ha aportado una pequeña explosión de comprensión, imagina qué más puedes descubrir a lo largo de él. Entonces, antes de continuar, hazte un favor. Deja un me gusta ahora. No es solo un gesto para ayudar al canal, es un compromiso con tu propio viaje. Y si sientes que te resuena este tipo de conocimientos, suscríbete y activa las notificaciones, porque aquí hablamos de transformaciones que nadie explica bien. Ahora pasemos a la siguiente parte, porque esta ansiedad tiene mucho más que revelar. Muchas personas inician el viaje espiritual con la idea de que en algún momento todo tendrá sentido de una vez por todas. Como si hubiera un punto final, un día en el que la confusión desaparezca y la iluminación se establezca como un estado permanente. Pero esta expectativa es en realidad una gran paradoja. Cuanto más se persigue ese lugar ideal, más se aleja. El despertar no es un destino fijo, es un desarrollo eterno, una transmutación continua de la conciencia. Al igual que el horizonte, parece estar justo delante, pero cuando te acercas, avanza más. Esto explica por qué tantas personas se sienten atrapadas en ciclos de ansiedad y frustración
dentro de la espiritualidad. La mente lineal intenta proyectar un final del viaje, pero el despertar no funciona así. No es un evento que sucede y ya está. Es mutación interna, recalibración, expansión celular, un proceso sin meta. Y cuanto antes entiendas esto, menos sufrirás intentando encontrar un punto de estabilidad que no existe. La búsqueda desenfrenada de la iluminación puede convertirse, irónicamente, en un nuevo tipo de prisión, la prisión de la expectativa de perfección. Entonces, en lugar de preguntar ¿cuándo llegaré allí?, quizás una pregunta más útil sea ¿cómo puedo abrirme a lo que está sucediendo ahora? Cuando te das cuenta de que la iluminación encarnada ocurre en el presente y no en algún punto lejano del futuro, algo dentro de ti se relaja. Dejas de luchar contra la sensación de estar incompleto y empiezas a ver la belleza en el viaje mismo. Este cambio de perspectiva alivia la tensión evolutiva porque te quita la carga de llegar allí y te permite simplemente estar aquí. Ahora reflexiona por un momento. ¿Estás buscando un destino que nunca existió? ¿Tu ansiedad proviene del deseo de encontrar algo que siempre ha estado dentro de ti? Porque si ese es el caso, la verdadera liberación no está en seguir buscando, sino en darte cuenta de que lo que buscas ya pulsa en tu ritmo interno, esperando solo tu aceptación. La ansiedad espiritual es más que un sentimiento incómodo, es un mensaje codificado. Tu cuerpo no está fallando, se está adaptando a nuevas frecuencias, tratando de procesar información a la que antes no era accesible. Este proceso puede generar intensos síntomas físicos y emocionales: insomnio, palpitaciones, hipersensibilidad, incluso sensación de desplazamiento de la realidad. Pero lo que parece un colapso es en realidad una reorganización del ser, una reconfiguración espiritual que ocurre desde adentro hacia afuera. Cuando te resistes a esta mutación vibratoria, la ansiedad se intensifica. Pero cuando empiezas a escucharlo, se transforma. El sistema nervioso se está recalibrando, ajustándose a un nuevo ritmo interno. Piense en ello como si una computadora estuviera recibiendo una actualización masiva. Durante el proceso, algunos programas pueden fallar. Los archivos pueden verse desordenados, pero todo es parte de la desfragmentación de su identidad. Tu cuerpo está aprendiendo un nuevo lenguaje vibratorio, y si prestas atención, notarás que esta ansiedad tiene patrones, ciclos y mensajes ocultos. No se trata de eliminar este sentimiento, sino de aprender a traducirlo. Cuando comprendes que tu campo energético se está reorganizando, la ansiedad deja de ser un enemigo y se convierte en una guía. Muchas prácticas espirituales pueden inicialmente intensificar esta sensación antes de lograr el equilibrio. Meditaciones profundas, respiración alterada, activaciones energéticas. Todas estas experiencias pueden activar tensiones almacenadas en el cuerpo y desencadenar crisis momentáneas. Pero eso no significa que algo haya salido mal. Al contrario, significa que el fuego interno está quemando lo que ya no resuena. Si te sientes ansioso después de una práctica, en lugar de desesperarte, pregúntate, ¿qué intenta mostrarme esta energía? ¿Qué patrones están surgiendo? ¿Qué hay dentro de mí que se resiste al cambio? Entonces, en lugar de huir de tu ansiedad, prueba un nuevo camino. Obsérvalo, escuche a su cuerpo, siente su vibración activa e intenta identificar los códigos corporales que intenta revelar. ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar contra este proceso, comenzaras a aceptarlo como una fase esencial de tu evolución? Quizás su ansiedad no sea un error, sino un portal hacia una percepción ampliada. ¿Estás listo para cruzarlo? No toda ansiedad espiritual surge de un conflicto interno. A veces surge porque el entorno que nos rodea ya no nos soporta. A medida que creces,
Te das cuenta de que ciertas personas, lugares y situaciones que antes parecían normales, ahora se vuelven asfixiantes. Sientes que tu vibración ha cambiado, pero el mundo que te rodea sigue siendo el mismo, y esto genera una tensión evolutiva. Es como si tu alma ya se hubiera expandido a un nuevo espacio, pero tu cuerpo todavía estuviera atrapado en un entorno que ya no refleja en quién te estás convirtiendo. El resultado: un profundo deseo de aislamiento, de retirarse para reorganizar el propio ser, lejos de las distracciones externas. Entiendo esa sensación en tu piel. Yo experimenté algo muy similar. Hubo un momento en el que me di cuenta de que la ansiedad que sentía no venía de mi interior, sino de los espacios y las personas que había permitido entrar en mi vida. Intenté encajar en ambientes que ya no tenían sentido para mi nueva percepción. Me hizo comprender por qué tantas personas eligen alejarse del ruido social, no como un escape, sino como un llamado a la realineación. El silencio se convirtió en un aliado. Ya no se temía a la soledad, y el autoanálisis se convirtió en una herramienta de transmutación. Para muchos, el aislamiento no es un problema, es un período de recalibración, una necesidad de reorganizar el campo energético antes de interactuar nuevamente con el mundo. El problema es que la sociedad nos enseña que estar siempre rodeado de gente significa estar bien. Lo normal es buscar distracción, salir, socializar, ocupar la mente para evitar el enfrentamiento interno. Pero, ¿y si es todo lo contrario? ¿Qué pasa si el verdadero crecimiento ocurre en momentos de reflexión, cuando finalmente escuchas tu propia voz sin interferencias externas? La verdad es que el camino hacia la auténtica espiritualidad requiere muchas veces períodos de separación. No porque estar con otros sea malo, sino porque es imposible reconocer tu resonancia orgánica si estás constantemente inundado con las frecuencias de otras personas. Entonces, si sientes esa necesidad de retirarte, no te culpes. Esto no significa que algo esté mal. Significa que su conciencia se está adaptando a un nuevo nivel de conciencia expandida. La pregunta es: ¿estás dispuesto a respetar este llamado o todavía estás tratando de encajar en un mundo que ya no resuena con tu esencia? Tal vez sea hora de dejar de intentar encajar donde tu alma ya no pertenece. Hay una paradoja en la búsqueda espiritual. Muchos creen que están ascendiendo, pero en realidad solo se esconden de las incomodidades de la existencia. El deseo de trascender puede ser a menudo un escape disfrazado, una forma de evitar las dificultades de la vida en lugar de afrontarlas. Hay quienes buscan la iluminación como quienes buscan una cueva segura, donde puedan protegerse del dolor del mundo. ¿Pero es esto realmente una evolución, o simplemente un sofisticado mecanismo de negación? La espiritualidad, mal entendida, puede convertirse en un capullo de oro, un refugio que impide el crecimiento real. El problema radica en la obsesión por los estados elevados. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «solo quiero rodearme de buenas vibraciones» o «ya no quiero lidiar con energía densa»? Este tipo de mentalidad puede ser una advertencia. La idea de que solo podemos vivir en alta frecuencia es ilusoria. La verdadera iluminación no ocurre fuera de la materia, sino a través de ella. La vida humana es una experiencia completa, hecha de luces y sombras, de expansión y contracción. Si rechazas un lado de la experiencia, también estás rechazando tu propia evolución. Después de todo, el fuego alquímico que quema las impurezas del alma no puede activarse si insistes en escapar del horno. El aislamiento puede ser necesario a veces, pero hay una diferencia entre la retirada consciente que traíamos antes y el escape de la realidad. Hay quienes se pasan la vida buscando retiros espirituales, gurús, meditaciones interminables, intentando desconectar del mundo material.
Pero ¿es esto un despertar o simplemente miedo a la vida real? La espiritualidad no es un barco para escapar de la tormenta. Es una brújula para aprender a navegar a través de ella. El verdadero maestro no es aquel que vive aislado en estado de éxtasis, sino aquel que camina en el mundo, plenamente presente, integrando la luz en el caos de la existencia. Ahora reflexiona, ¿estás ascendiendo o simplemente te estás alejando de la densidad porque te asusta? ¿Estás realmente transformando tu psique o simplemente estás tratando de destilar tu identidad para evitar lidiar con lo que aún necesita curación? Si tu espiritualidad no te hace más presente en la vida, no te está elevando, sino que te está aprisionando. La pregunta que queda es, ¿estás ascendiendo o simplemente protegiéndote de la incomodidad de la existencia? Muchos buscan la iluminación como un fenómeno de la mente. Creen que basta con alcanzar un estado elevado de conciencia para convertirse en seres trascendidos. Pero esta es una de las mayores ilusiones del viaje espiritual. La verdadera integración no ocurre fuera del cuerpo, sino a través de él. Tu cuerpo no es un obstáculo, una carga que hay que dejar atrás. Él es el portal mismo de la iluminación encarnada. La ansiedad espiritual, las intensas sensaciones físicas, la hiperconciencia. Todo esto no es un error, sino una señal de que tu biología está intentando anclar esta nueva vibración. La pregunta es, ¿estás escuchando o simplemente estás tratando de escapar de esta experiencia? Muchas prácticas espirituales hablan de trascender la materia, pero olvidan enseñar la importancia de anclar la conciencia en el cuerpo. Si constantemente intentas proyectarte fuera de tu experiencia física, estás perdiendo el verdadero propósito de la encarnación. Tu cuerpo no se resiste al despertar. Está tratando de traducir esta nueva vibración en algo que puedas sostener en la realidad. El problema es que muchas personas se desconectan de su presencia corporal y terminan atrapadas en un estado de desajuste, donde la mente quiere avanzar, pero el cuerpo aún necesita adaptarse. Esta falta de sintonía genera ansiedad, insomnio, agotamiento e incluso síntomas físicos inexplicables. ¿La solución? Deja de intentar escapar de tu cuerpo y empieza a habitarlo por completo. Prácticas simples como la respiración consciente, comer alineado con tu energía, el movimiento corporal y la exposición a la naturaleza ayudan a reorganizar tu campo energético y la sintonía cuántica entre mente y cuerpo. Cuanto más ignoras las necesidades de tu cuerpo, más intensa es la tensión evolutiva que sientes. Tu cuerpo no intenta detenerte, sino prepararte. La iluminación no ocurre en el escape de la materia, sino en la fusión mente-cuerpo. Cuando empiezas a tratarlo como un aliado, en lugar de un obstáculo, algo profundo se reorganiza dentro de ti. Ahora piensa, ¿has estado tratando de obligar a tu mente a ir más allá mientras tu cuerpo te grita que regreses a ti mismo? ¿Podría ser que parte de tu ansiedad provenga de la desconexión entre tu campo energético y tu físico? Quizás lo que tanto buscas ya esté dentro de ti, esperando ser activado no en la mente sino en las células, en la respiración, en el pulso de la vida dentro de ti. En la tradición alquímica, antes del oro viene el fuego. La verdadera transformación requiere combustión, un proceso en el que todo lo impuro debe quemarse para que lo esencial permanezca. La ansiedad espiritual es este fuego interno, un estado de combustión espiritual que incinera las capas de la vieja identidad. Pero la mayoría de la gente interpreta este incendio como algo que hay que apagar, sienten ansiedad y tratan de silenciarla, neutralizarla, distraerse de ella. Pero esta energía no llegó para ser negada, vino para ser destilada, transmutada en algo nuevo. La gran pregunta no es cómo eliminar este sentimiento, sino cómo aprender a utilizarlo como herramienta para la evolución.
Cuando sientes que la ansiedad arde por dentro, significa que algo dentro de ti está a punto de colapsar, y eso no es malo. Es una señal de que tu mente lineal se está disolviendo, que tus creencias rígidas se están fragmentando, que tu campo energético está sufriendo una profunda reconfiguración. El problema surge cuando te resistes a este proceso. Cuando intentas conservar lo que ya no sirve, el fuego se convierte en sufrimiento, pero cuando te rindes, se convierte en el combustible de tu mutación vibratoria. La pregunta no es ¿cómo puedo detenerlo?, sino ¿cómo puedo ayudar? Dirigir esa energía es clave. En lugar de dejar que se manifieste como una ansiedad sin propósito, puedes canalizarla hacia la creación, la acción y la materialización. Escritura, arte, movimiento, expresión, cualquier cosa que permita que ese fuego se convierta en algo tangible. Grandes cambios en la humanidad nacieron de esta combustión interna, de esta tensión evolutiva que impulsa a las personas a ir más allá de sus propios límites. Lo que separa a quienes sufren esta energía de quienes la utilizan en su beneficio es la forma en que la manejan. Si ves tu ansiedad como un obstáculo, te paraliza. Si lo ves como materia prima, te impulsa. Ahora reflexiona. ¿Estás intentando apagar este fuego o aprender a forjar algo nuevo con él? Puedes seguir intentando resistirte a esta combustión, o puedes aceptarla como un proceso iniciático, donde todo lo que no es real se disuelve y emerge lo que es verdadero. ¿Qué elegirás? El viaje fue intenso. Cruzamos el fuego, desmontamos ilusiones, confrontamos verdades que muchos evitan, y ahora llegamos al punto final, ¿o es solo un nuevo comienzo? Pasaste todo el video tratando de comprender tu ansiedad, buscando respuestas, tratando de organizar el caos dentro de ti. Pero, ¿y si te dijera que la gran revelación no está en encontrar una respuesta, sino en abandonar la pregunta? Nunca te has roto, nunca tuvo que llegar allí, nunca hubo que apagar el fuego. Todo lo que estabas buscando ya estuvo aquí todo el tiempo, vibrando dentro de ti, esperando que dejaras de correr y comenzaras a sentir. Tu ansiedad no era un enemigo, era una guía. Su confusión no fue un error, fue el portal. El dolor que intentaste evitar fue el camino mismo hacia tu transformación. El oro nunca estuvo disponible, nunca muy lejos. Él siempre fue parte de ti. El problema es que estabas demasiado ocupado mirando el horizonte, intentando encontrar algo que siempre estaba bajo tus pies. ¿Y ahora? Ahora tienes una opción. Puedes dejar este vídeo y seguir viviendo como antes, aferrándote a viejas resistencias, negando lo que ya sabes. O puede que decidas hacer algo diferente. Puedes decidir dejar de luchar contra tu transformación y finalmente rendirte al proceso. ¿Qué será? ¿Seguirás esperando que algún día llegue la iluminación o entenderás que el despertar ya ha comenzado? Si has llegado hasta aquí, quiero saber si este mensaje realmente te resonó. Comenta ahora "llama interior" aquí abajo. Así que sé que has superado este viaje hasta el final. Y más que eso, que estás lista para dejar de resistirte y empezar a colaborar con tu propia transformación. Si este video tuvo sentido para ti, no te vayas sin suscribirte, porque esto no es solo una conversación, es un llamado a aquellos que están listos para transmutar la ansiedad en poder, la confusión en claridad, el fuego interior en oro interior. Gracias por estar aquí. Ahora la elección es tuya. ¿Seguirás huyendo del fuego o aprenderás a convertirte en él?